Hoy dedicamos nuestro espacio a un análisis profundo sobre las realidades estructurales que vulneran la dignidad humana en nuestro país y en el mundo, la violencia de género y la violencia hacia la comunidad de diversidad sexual. Para entender la gravedad de las notas que presentaremos hoy, es indispensable recordar que la violencia no siempre deja marcas físicas. Legalmente reconocemos 5 tipos fundamentales de violencia que destruyen vidas diariamente: la violencia económica, la física, la patrimonial, la psicológica y la sexual. Ninguna es menor, todas forman parte de un sistema que urge desmantelar. Queremos hacer un énfasis especial hoy en una modalidad que creció exponencialmente en la vida conectada: la violencia digital. Por años las pantallas sirvieron como un escudo de impunidad para los agresores que difunden imágenes íntimas sin consentimiento, destruyendo reputaciones y vidas. Frente a esto, la sociedad civil y el activismo impulsaron la ley Olimpia, un conjunto de reformas legales que reconoce la ciberviolencia y sanciona los delitos que violan la integridad sexual de las personas a través de medios digitales. Aquí, en nuestra casa, el Estado de Nuevo León se convirtió en la entidad número 11 en avalar estas reformas, endureciendo significativamente las penas en contra de quienes produzcan, difundan o compartan material sexual explícito sin represión de la víctima. Específicamente en el Código Penal del Estado de Nuevo León se reformó el artículo 271-5 para tipificar y castigar severamente estas conductas. Sin embargo, la existencia de la ley no basta si la realidad sigue cobrando vidas. Para revisar este panorama en el terreno, vamos con nuestras reporteras. Ale, iniciamos contigo. Fernanda, buenas noches. El panorama de la violencia física y feminicidio en México alcanzó un punto de inflexión mediática internacional con el doloroso caso de la joven Devani Escobar en Nuevo León. Un recordatorio de una herida que nos cierra. Las cifras que rodean este contexto son alarmantes. México vive una crisis profunda en donde en promedio 10 mujeres son asesinadas al día. El caso de Devani desnudó no solamente el peligro latente al que se enfrentan las mujeres en espacios públicos, sino las profundas fallas e irregularidades de las fiscalías locales al investigar con perspectiva de género. Aquí se vulneró flagrantemente el derecho a la vida, a la seguridad pública y el derecho de las mujeres a una vida libre de violencia. Concientizar sobre esto significa entender que la ineficiencia de las investigaciones es una segunda agresión del Estado. Exigir justicia por Devani y por todas las desaparecidas es un deber ciudadano para que la impunidad deje de ser norma. Regreso contigo al estudio, Fernanda. Gracias, Ale. Lamentablemente la violencia letal también se expande con fuerza motivada por estos prejuicios y el odio hacia la diversidad sexual. Devani tiene los detalles de esta realidad en el país. Adelante. Así es, Fernanda. De acuerdo con los datos del Observatorio Nacional de Crímenes de Odio contra Personas LGBT, en el que participan instituciones de nuestra máxima casa de estudios, la UNAM, México se encuentra tristemente como el segundo país con más número de crímenes de odio en la región, registrando al menos 672 casos en los últimos años. Las mujeres trans son las más vulnerables dentro de esta estadística, enfrentando agresiones con niveles extremos de crueldad. Además, la discriminación es estructural. La encuesta NDISG revela que a las mujeres trans se les niega el acceso al empleo, ya 4 veces más que a las mujeres sin género. Aquí se violan sistemáticamente el derecho a la igualdad y no discriminación, el derecho al trabajo digno y el derecho a la igualdad. Debemos concientizar que los marcos jurídicos como el matrimonio igualitario son lo suficientemente. Seguimos cobijando el machismo y la transfobia. Las vidas de la diversidad sexual importa y el Estado debe garantizar su protección integral. Buenas noches. Gracias por tu reporte, Devani. Ahora bien, cuando las mujeres deciden organizarse y salir a las calles a exigir el cumplimiento de estos derechos, la respuesta institucional suele ser represiva. Rebeca nos presenta información de Amnistía Internacional. Fernanda, muy buenas noches. Un alarmante informe de Amnistía Internacional reveló que en diversas entidades de la República las autoridades estuvieron utilizando el uso innecesario y excesivo de la fuerza, detenciones arbitrarias e incluso la violencia sexual como tácticas para así silenciar y aleccionar a mujeres que estaban protestando pacíficamente contra los feminicidios. El patrón detectado demuestra que los cuerpos policíacos recurren a agresiones verbales y físicas con un fuerte componente sexualizado para castigar a las manifestantes, por solo romper con los estereotipos tradicionales de género. Los derechos directamente violentados en estos escenarios son el derecho a la protesta pacífica, a la libertad de expresión y de reunión, y el derecho a la integridad personal, transgrediendo la prohibición absoluta de la tortura. Es fundamental concientizar a la sociedad de que pintar consignas o intervenir monumentos son expresiones protegidas por la libertad de expresión, que jamás justificarán que el Estado agreda físicamente a una mujer. La protesta no se criminaliza, se protege. Regresamos al estudio. Gracias, Rebeca. Este clima hostil hacia los derechos humanos no es exclusivo de nuestro país. Rebeca nos lleva una perspectiva global sobre la homofobia. Buenas noches, Fernanda. Al mirar fuera de nuestras fronteras, los datos globales recopilados por Amnistía Internacional en su informe anual siguen siendo devastadores. En pleno año 2026, más de 60 países en el mundo continúan criminalizando por ley las relaciones consentidas entre personas del mismo sexo, con ejemplos extremos como Uganda, donde se contempla la pena de muerte por homosexualidad agravada. Además, países americanos como Estados Unidos registraron picos alarmantes de violencia, reportando más de 900 incidentes de odio anti-LGBT. Y en un solo año,
cobrando múltiples vidas. En estos territorios se vulneran flagrantemente el derecho a la libertad personal, el derecho a la integridad física y el derecho internacional de los derechos humanos. Concientizar a nivel internacional nos obliga a ver los discursos de odio emitidos por líderes políticos terminan transformándose en agresiones letales en las calles. La orientación sexual y la identidad de género jamás deberá ser causa de persecución ni de muerte. Ese es mi reporte. Gracias por la información, Rebeca. Finalmente regresamos al ámbito tecnológico que mencionamos al inicio, la violencia contra nuevos aliados invisibles. Meli nos habla sobre el abuso digital potenciado por la inteligencia artificial. Buenas noches, Fernanda. Un análisis reciente de ONU Mujeres advierte que las herramientas tecnológicas están siendo utilizadas para potenciar la violencia de género a velocidades nunca antes vistas. De acuerdo con las investigaciones, entre el 90 y 95% de los contenidos deepfakes o ultrafalsos en Internet corresponden a pornografías sin consentimiento y el 99% de las víctimas son las mujeres. La inteligencia artificial está facilitando la sextorsión, el acoso personalizado y las campañas de doxeo que destruyen el entorno profesional, psicológico y financiero de niñas y mujeres. Los derechos vulnerables aquí son el derecho a la privacidad, a la propia imagen, a la salud mental y el derecho a un entorno digital seguro. Es urgente concientizar a la población y a las empresas tecnológicas que la división entre el mundo virtual y el real es una ilusión. El daño digital transciende a la pantalla y destruye vidas reales. Necesitamos regulaciones globales, éticas, y con esto cierro mi reporte. Adiós, Fernanda. Muchas gracias, Meli. Para cerrar nuestra emisión de hoy nos acompaña en la mesa Kimberly para compartir nuestra reflexión editorial. Kimberly, un panorama completo que nos presentan nuestras compañeras. Así es, Fernanda. Las notas que hoy hemos presentado no son hechos aislados. Forman parte de un tejido estructural donde el machismo, la intolerancia y la impunidad convergen. Hemos visto cómo las leyes en México, y sobre todo en Nuevo León, como la Ley Olimpia o el artículo 271 bis 5, representan pasos históricos en el papel. Sin embargo, mientras sigan asesinando a 10 mujeres al día, mientras en México sea el segundo país donde sea tan grande el odio contra la comunidad LGBTQ y más, y mientras las propias autoridades repriman a quienes exigen justicia, la tarea está incompleta. La verdadera transformación no solamente ocurre en las gacetas oficiales o en los códigos penales, ocurre en las aulas, en la familia, en las empresas y en la manera en que ocupamos los espacios digitales. Concientizar sobre nuestros derechos es el primer paso de defenderlos. No podemos ser espectadores indiferentes ante el dolor ajeno. La construcción de un México y de un Nuevo León seguros, justos e igualitarios nos compete a todos. Agradecemos profundamente el rigor informativo de Rebeca, Ale, Devani, Rebeca, Meli y Kimberly, pero sobre todo el agradecimiento a ustedes que nos sintonizan en el otro lado de la pantalla. Nuestra misión es informar para transformar. Deseamos que pasen una excelente noche. Esto fue Perspectiva Consciente. Hasta